Mientras las élites de este país acomodaban sus cuerpos en palcos de lujo del Azteca, con catering privado, baño propio y vista privilegiada, la presidenta de México estaba parada entre la gente, viendo el partido en una pantalla gigante de un deportivo del norte de la ciudad. Eso pasó ayer, 11 de junio de 2026. Y lo que ese contraste dice sobre la política mexicana de hoy no cabe en un tuit. Si estás aquí, es porque ya sabes que algo en este país está cambiando, y quieres entender qué tan profundo va ese cambio. Quédate, porque vamos a llegar hasta el fondo. Y si este canal te da el tipo de análisis que no encuentras en los medios grandes, ya sabes lo que toca. Suscríbete ahora, antes de que empiece lo bueno. Lo que viene en los próximos minutos es exactamente el tipo de contenido que ciertas redacciones prefieren que no analices con demasiado detalle. Todos vieron el partido. Todos celebraron el gol. Pero pocos se quedaron con la imagen más política de todo el Mundial 2026 en México. Un palco lleno, con las élites adentro pagando hasta 78,000 pesos por ese privilegio, y una presidenta afuera, con el pueblo, viendo el mismo partido en la misma pantalla que millones de mexicanos que jamás podrían pagar ese precio. Esa imagen tiene historia detrás, tiene filosofía, y tiene enemigos que hoy están furiosos, aunque no lo digan en voz alta. En los próximos minutos va a quedar claro qué es lo que realmente se está disputando en México más allá del fútbol. Porque lo del boleto no es un gesto aislado. Es la superficie de algo mucho más profundo que lleva años construyéndose, y que los que más pierden con ese cambio llevan meses intentando desacreditar sin saber muy bien cómo hacerlo. Para entender todo esto, hay que retroceder al momento exacto en que Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, le entregó a Claudia Sheinbaum el boleto número 1 del Mundial 2026. El boleto simbólico de la inauguración, el que le correspondía como jefa de Estado del país anfitrión. Lo que Infantino no sabía, o tal vez sí, es que ese boleto iba a convertirse en el objeto político más comentado del torneo antes de que comenzara el primer partido. Sheinbaum lo tomó, y en ese momento, o muy poco después, tomó una decisión que en cualquier otro gobierno habría pasado desapercibida porque habría sido la opción obvia, usarlo, sentarse en ese palco presidencial junto a los jefes de Estado, los ejecutivos de la FIFA, los patrocinadores del torneo, los dueños de las televisoras. Todos los que componen ese círculo donde la política y el dinero se mezclan sin que nadie lo mencione en voz alta. Pero Sheinbaum no fue. Los precios del Mundial 2026 en México se convirtieron en escándalo meses antes del torneo. Las entradas en zonas económicas arrancaban en 34,000 pesos. Las de hospitalidad llegaban a 78,000. Para un hogar de clase media, eso es más de un mes de salario familiar. Para los sectores populares, los que llevan toda la vida viviendo el fútbol en estadios de barrio, en campeonatos de colonia, en las canchas de tierra donde aprendieron a patear antes de saber leer, ese precio no era solo inaccesible, era un mensaje. El fútbol en México siempre fue una fiesta del pueblo, no en el sentido retórico, sino en el literal. En 1970 y en 1986, cuando el Azteca fue escenario del mundo, las familias de clase trabajadora podían comprar boletos. El estadio se llenaba de obreros, de estudiantes, de señoras que llegaban con sus hijos envueltos en la bandera. La misma gente que jugaba en las calles de tierra del barrio era la misma que llenaba las tribunas. Había una continuidad real entre el fútbol de abajo y el fútbol de arriba. Esa continuidad se fue rompiendo despacio, tan despacio que casi nadie la notó. El fútbol se empacó, se vendió, se llenó de palcos de lujo, de zonas VIP, de membresías exclusivas. Para el Mundial 2026, ese proceso había llegado a su expresión más extrema. Un torneo presentado como la fiesta del mundo que, en la práctica, excluía a la inmensa mayoría de los mexicanos que supuestamente debían celebrarlo. La propia FIFA lo entendió a medias. Tras el escándalo internacional que generaron los precios, anunció boletos de $60 a distribuir por las federaciones nacionales. Pero con más de 20 millones de solicitudes registradas, acceder a uno era,
En términos prácticos, casi imposible para la mayoría. La categoría económica existía en el papel. En los estadios, los de arriba ganaron. Y ahí está la grieta real. La que separa dos visiones de México que hoy conviven en el mismo territorio, pero que cada vez se parecen menos entre sí. Frente a eso, Sheinbaum declaró meses antes del torneo que los boletos del gobierno no iban a repartirse entre funcionarios. Esa afirmación ya era una ruptura, porque en cualquier gobierno anterior, esos boletos habrían sido uno de esos beneficios que circulan silenciosamente entre quienes están adentro. No había ley que lo impidiera. Era la costumbre, el código no escrito del poder mexicano. Cuando hay algo bueno, los primeros en la fila son los de arriba. Los 520 boletos que el gobierno federal recibió de la FIFA se entregaron a quienes ganaron las actividades del Mundial Social, a niñas que participaron en torneos de barrio, a adultos mayores que siguieron el programa deportivo comunitario, a jóvenes que compitieron en dinámicas organizadas en parques y canchas por todo el país. El programa movilizó a más de 2 millones de mexicanos antes y durante el torneo, según cifras de la propia presidencia. 2 millones de personas tocando un balón, pintando un mural comunitario, participando en un tequio. La cifra suena grande porque lo es, y la idea detrás también. Pero el gesto que concentró toda la atención, el que traspasó fronteras y llegó a medios de Brasil, Argentina y Chile, fue uno mucho más concreto y mucho más personal. Su boleto. El número 1. Sheinbaum organizó un concurso de dominadas con balón. La ganadora recibiría su lugar en la inauguración del Mundial, el lugar que le correspondía a ella como jefa de Estado, el asiento junto a Infantino, en el espacio que el mundo iba a ver cuando recordara la apertura del Mundial 2026 en México. Ganó Yolette Cervantes Coaquecua, 21 años, de Tlaquilpa, Veracruz. Indígena. Fue al Azteca con su traje tradicional, hecho por artesanas de su propio municipio. Llegó a la zona de palcos. Se tomó una foto con Infantino. Y ese contraste visual, la de una joven veracruzana, con traje típico sentada, donde debía estar la presidenta de la República, se convirtió en lo que los comunicadores llaman una imagen que se cuenta sola. Jamás imaginé que yo iba a estar en un mundial, dijo Yolette en el video que grabó ese día. Y más que nada representando a la presidenta Claudia Sheinbaum. Uno de mis sueños de pequeña hoy se va a cumplir. Hubo quienes en redes intentaron desacreditar su presencia. Circularon imágenes de un supuesto asiento vacío junto al de Infantino. Sheinbaum respondió mostrando el video completo. Yolette entrando al estadio, recorriendo los pasillos, llegando a su lugar. Las dudas se disiparon, pero lo que quedó flotando fue algo más revelador. En este país existe una maquinaria dispuesta a cuestionar la presencia de los de abajo en los espacios de arriba. Es un mecanismo viejo y conocido, y que se activara tan rápido ante una joven indígena en un palco del Azteca dice mucho sobre los nervios que ese tipo de imagen toca. Porque hay cosas que no necesitan discurso. La imagen de Yolette en ese palco dice algo que ningún comunicado gubernamental podría decir con más eficiencia. Esto también es para ti. El poder, cuando llega a quienes dicen que lo ejercen para el pueblo, se redistribuye. Quienes atacan el gesto desde la derecha lo llaman demagogia, populismo, teatro barato. Hay que tomar esa crítica en serio, porque a veces lo simbólico sí es solo teatro. Hay gobiernos que se fotografían en el barrio y luego firman contratos con las mismas empresas que lo empobrecieron. Eso existe. Eso ha pasado en México. Pero cuando la crítica de es puro teatro viene de quienes pasaron décadas sentados en los palcos literales y figurativos de este país, pierde algo de su peso. Cuando quienes dicen que el gesto es vacío, son los mismos que normalizaron que los boletos del Mundial se repartieran entre funcionarios y sus familias, hay que preguntarse quién está midiendo el teatro de quién. Hay un detalle del que casi nadie habló. En la mañanera del 11 de junio, Sheinbaum dijo algo con una claridad que debería haber generado más conversación de la que generó. Los boletos que llegaron al gobierno, ¿qué se hacía antes? Pues se repartían entre los funcionarios públicos. Lo dijo así.
nombrando la práctica sin nombrar a quienes la ejercían, pero dejando claro que existía, que era la norma, que el cambio tiene nombre y tiene dirección. Establecer eso en público, documentado, crea un estándar, uno que cualquier gobierno futuro tendrá que responder si decide incumplirlo. Y eso, que parece pequeño, es en realidad uno de los efectos más duraderos que un gobierno puede producir. Cambiar lo que se considera aceptable. Las élites mexicanas llevan siglos muy cómodas en sus palcos. Los del poder político, los del poder económico, los del poder mediático. Y han desarrollado una capacidad extraordinaria para hacer que esa comodidad parezca natural, merecida, inevitable. El palco como destino lógico de quienes llegaron. El deportivo de barrio como destino lógico de quienes aún están en camino. Cuando la presidenta se planta en Gustavo A. Madero a ver el partido con los vecinos, eso también es lenguaje. Dice que el arriba y el abajo son categorías que este gobierno no acepta como naturales. Que quien ejerce el poder máximo en el país puede estar parado en el mismo lugar que cualquier ciudadano, viendo la misma pantalla, con la misma visibilidad del partido y sin ningún privilegio adicional que el cargo le otorgue. Esa posición tiene nombre. Se llama republicanismo en su sentido más antiguo y más exigente. La idea de que quien ejerce la función pública lo hace como servidor, no como beneficiario. Que el cargo trae obligaciones adicionales, no privilegios adicionales. México tuvo esa tradición alguna vez. Está en su constitución. Está en los discursos que todos aprendemos en la escuela. Pero entre esos discursos y la práctica real del poder durante el siglo XX y las primeras décadas del XXI, la brecha fue creciendo hasta volverse abismo. Lo que representa Sheinbaum en este episodio, con todas sus limitaciones, con los 520 boletos que no compensan los miles que se fueron a las élites, con el gesto simbólico que no resuelve por sí solo la desigualdad que lleva décadas construyéndose, es el intento sostenido de cerrar esa brecha. De que quien dice gobernar para el pueblo actúe, también en los detalles, como si eso fuera verdad. El Mundial sigue. México ganó el primer partido. La selección jugó bien, la calle lo celebró, y la fiesta fue en los parques, en los deportivos, en las miles de pantallas que el gobierno instaló para que el fútbol llegara a donde los boletos no llegaron. Y los palcos del Azteca siguen ahí, con sus propietarios, con sus baños privados y sus cocinas integrales, con sus millones de pesos invertidos en el privilegio de ver el partido desde arriba, lejos del ruido, separados del resto. Las dos Méxicos van a seguir conviviendo durante todo el torneo y mucho más allá de él. Pero algo cambió en las últimas semanas, aunque sea en el plano del lenguaje y del ejemplo. La presidenta dijo en voz alta que los boletos son muy caros, que muy poca gente puede pagarlos, que lo que llegó al gobierno fue para el pueblo, y que ella prefería ver el partido con los ciudadanos que con los dignatarios. Eso, con todo lo que tiene de insuficiente y de imperfecto, es también un acto de gobierno. Uno que dice algo sobre qué tipo de país se está intentando construir y qué tipo de élites están dispuestas a defender el mundo que sienten que están perdiendo. Si llegaste hasta aquí es porque no te conformas con el titular. Suscríbete para que no te pierdas el análisis de lo que sigue, porque el Mundial apenas empieza y la política mexicana no da tregua. Déjame en los comentarios tu opinión. ¿Fue convicción, fue política o las dos cosas al mismo tiempo? Cuéntame. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este análisis, comparte el video. Eso también es hacer algo.